Gracias, señor presidente. En la sesión de hoy se han recibido los siguientes documentos para la cuenta. Tenemos oficio de su excelencia el presidente de la República, mediante el cual retira, ya se presenta urgencia simple para el despacho del proyecto que modifica diversos cuerpos legales para sancionar penalmente nuevas formas de maltrato animal, crear un registro de condenados por este delito y disponer la incautación de los animales afectados. También hemos recibido pareo, señor presidente, del señor don Marcos Silavaca con el señor don Gustavo Benavente para esta sesión. Tenemos oficio de la corporación, por el cual, teniendo presente que la comisión solicitó en la sesión de hoy día de sala, que se remita a nuestra comisión un proyecto que está en segundo trámite constitucional, es decir, un proyecto proveniente del Senado, y que se encontraba actualmente en la Comisión de Seguridad Ciudadana. La sala aceptó la solicitud de la comisión, de tal manera que ha sido remitido para su tramitación e informe el proyecto que modifica diversos cuerpos legales en lo relativo a las sanciones de los delitos de robo, hurto y receptación de cables de telecomunicaciones. También hay un proyecto iniciado en moción de los diputados señores Fasalía y otros. Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Fasalía y otros que modifica diversos cuerpos legales para establecer reglas sobre segmentación y administración penitenciaria en función del compromiso delictual de los reclusos. Proyecto iniciado en moción que modifica el Código Penal para hacer aplicable la pena accesoria que indica a personas que ejerciendo cargos públicos o de representación popular sean condenados por delitos de corrupción o de carácter sexual. Se confirma la asistencia en la sesión de hoy del señor ministro secretario general de la Presidencia, señor Álvaro Lizalde. También Fiscalía Nacional entrega las excusas por no poder asistir a esta invitación. El día de hoy el señor Ángel Valencia, fiscal nacional, por temas de agenda. Existe en representación del Ministerio Público, don Ignacio Castillo, director de la Unidad Especializada en Crimen Organizado y Drogas, el señor Roberto Morales Peña, abogado asesor de la Unidad de Asesoría Jurídica. Por parte del Gabinete del Director General de la Policía de Investigaciones de Chile, se confirma la asistencia del señor Paulo Contreras, director general subrogante, prefecto general, acompañado de Eric Benay Pino, jefe nacional de gestión estratégica, prefecto inspector, la señora Mabel Salazar Ahumada, subprefecta de la Policía de Investigaciones de Chile, y la señora Tamara Senjo, subcomisaria. Señor presidente, también hacer presente a los señores diputados que prontamente recibirán una copia del acuerdo de comité adoptado el día de hoy, 15 de mayo, en virtud del cual se modifica los bloques horarios de las comisiones de la semana legislativa que se inicia el 27 de mayo. De tal manera que las sesiones de los días lunes 27, martes 28 y miércoles 29, conservando los mismos horarios, se trasladan a los días miércoles 29, que sería el lunes, jueves 30 y viernes 31, que sería nuestro actual miércoles, para tenerlo presente para la próxima semana, todo con motivo del mensaje que el presidente de la República entrega el día sábado, el 1 de junio. No, el día miércoles sí hay sesión, el lunes y martes no. No hay ni sala, ni, exacto. Por lo tanto no, es para la semana legislativa después de la semana digital. Bien. Muchas gracias. Mira, yo les pido por favor a los colegas parlamentarios, vamos a votar hoy día en general y particular. Veo que falta participación parlamentaria. Por favor, les pido que nos mantengamos en sala porque este proyecto vamos a escuchar a la PDI y luego votamos. Respecto a lo que señala el señor secretario, efectivamente entonces la comisión secreta sería el viernes de crisis 31. Cancelaria sería el viernes 31 a las 15 horas, sí, como había quedado ahí está, señor ministro. Entonces, muy bien. Ofrezco la palabra sobre la cuenta a las señoras y señores parlamentarios. ¿Hay que tomar algún acuerdo, señor secretario? Señor ministro, bienvenido. Sí, señor presidente, no, la verdad es que no tenemos que tomar mayor acuerdo, solamente tener presente que y recalcar que la solicitud de la comisión, en orden a que sea derivado a nuestra Comisión de Seguridad Ciudadana,
un proyecto que tiene que ver, ¿cierto?, con la modificación a diversos cuerpos legales para las sanciones de los delitos de robo, hurto y receptación de cables de telecomunicaciones, proyecto que estaba en seguridad ciudadana, en segundo trámite constitucional, ha sido remitido a esta comisión, que fue una propuesta de la comisión que fue aceptada por la sala y que permitirá, por lo tanto, que la comisión pueda, de acuerdo a lo que se había ya planteado, seguir la tramitación de este proyecto que va en segundo trámite constitucional. Perfecto, es una buena noticia. Le agradezco a los colegas parlamentarios que hicimos el esfuerzo de manera transversal y de hecho se aprobó de manera unánime por la sala para que este proyecto que estaba remitido en la Comisión de Seguridad se pueda abordar, discutir en segundo trámite en la Comisión de Constitución. Por lo tanto, ese tema, ese punto, vamos a comenzar su discusión el día 30. El día jueves 30. Sí, exactamente, señor presidente. Jueves 30, que era el anterior reemplaza al martes. Bien, ofrezco la palabra sobre la cuenta. Quiero solamente solicitar a la Secretaría y si les parece bien a las señoras y señores parlamentarios, tomando en cuenta la comisión secreta que estamos citando para el día 30. Si estamos sin quórum, si podemos llamar a los colegas parlamentarios. Ya, yes. Pero se los comento para luego tomar el acuerdo. Solamente pedirle, a lo mejor no necesita acuerdo, pedirle a la comisión, o sea a la Secretaría, que pudiéramos tener todos los proyectos relacionados con la situación penitenciaria, con las cárceles, distintas iniciativas parlamentarias que tengan que ver con la discusión que vamos a tener en la Comisión Secreta, para que podamos tener también los integrantes de la Comisión de Constitución una carpetita ahí con las diferentes mociones y que nos permita también, luego de esa reunión, poder priorizar algunos proyectos que tengan que ver con la situación penitenciaria y que podamos dar urgencia por acuerdo. Bien, saludamos por supuesto al señor Ministro Secretario General de la Presidencia, don Álvaro Elizalde, que nos acompaña, muchas gracias. También a nuestros representantes de la Policía de Investigaciones, don Pablo Contreras, director subrogante, general subrogante, prefecto general, y el jefe nacional de gestión estratégica, prefecto inspector Eric Menay. También a la subprefecta de la Policía de Investigaciones, Mabel Salazar Ahumada, y la subcomisaria de la Policía de Investigaciones, Tamara Asenjo. Y a todos los funcionarios de la Policía de Investigaciones que acompañan la comitiva. De la Fiscalía Nacional, sí, lo invitamos, don Roberto Morales, abogado asesor de la Unidad de Asesoría Jurídica. Le damos también la bienvenida. Se ha excusado al fiscal nacional del Ministerio Público y el director general de la Policía de Investigaciones. Corresponde, conforme a la orden del día, continuar con la tramitación del proyecto de reforma constitucional que modifica la Carta Fundamental para incorporar al fiscal nacional del Ministerio Público y al director general de la Policía de Investigaciones como miembros permanentes del Consejo de Seguridad Nacional. Se ha invitado entonces para estos efectos y para conocer también su opinión respecto de esto a la Policía de Investigaciones, a la Secretaría General de la Presidencia y también, por supuesto, al Ministerio Público que está presente. Por lo tanto, voy a comenzar y le voy a ofrecer la palabra a nuestros representantes de la Policía de Investigaciones para que nos puedan dar a conocer su opinión respecto de esto. La semana pasada conocimos la opinión también de ustedes y del Fiscal Nacional. No sé si tienen algo más que agregar en esta discusión, porque hoy día estamos convocados para votar en particular, en general y particular. Y yo creo que ya está el debate bastante agotado y hay acuerdo bastante transversal. Señor presidente, ahí está. Quiero hacer presente que nosotros tenemos como texto, digamos, del proyecto el que figura acá en el comparado, que es bastante conciso. Lo que sí tenemos que añadir, y espero que tengan en la copia de esta indicación, una indicación presentada hoy día, digamos, por el diputado señor Leonardo Soto, que produce algunas modificaciones en la denominación del capítulo 12 de la Constitución Política de la República, cambiando básicamente los artículos 106 y 107 de la Constitución, la denominación del Consejo de Seguridad Nacional, tanto como
el Consejo de Seguridad Nacional de la República. O sea, modifica Consejo de Seguridad Nacional por Consejo de Seguridad de la República. Eso es, señor presidente. Bien. Bien, muchas gracias, señor secretario. Si le parece a la comisión, yo creo que efectivamente esta indicación está fuera de la idea matriz del proyecto y la declaramos inadmisible. Bien. Gracias, Leo Soto. Bien, le ofrezco la palabra a la Fiscalía Nacional que está presente, por si es que quiere agregar algo. Aquí inmediatamente, no, al lado del micrófono. Sobre este punto, nosotros escuchamos al fiscal nacional la semana pasada, pero evidentemente para nosotros es importante también conocer la opinión suya. Muchas gracias, señor presidente, y por su intermedio saludo a diputados y diputadas que se encuentran presentes y excuso, como ya se hizo mención, al fiscal nacional que concurrió a la sesión anterior y explicado latamente el interés y los fundamentos de por qué el Ministerio Público estima que resulta favorable la opinión nuestra de incorporarnos a este Consejo de Seguridad Nacional. No voy a repetir ninguno de los fundamentos, señor presidente, pero quisiera hacer un alcance formal a la presentación del proyecto que a lo mejor podría ser de cierta utilidad. No altera nada al fondo, pero como esta va a ser una reforma de rango constitucional y existe un orden y un protocolo de las autoridades de la República, porque el COSENA es llamado por el presidente de la República, en el cual en situaciones de emergencias o urgencias a nivel de seguridad nacional, tanto interna como externa, se convocan a estas autoridades nacionales del país. El fiscal del Ministerio Público es una autoridad del Estado, dura 8 años en su cargo, y cuando nosotros revisamos el orden que existe de las autoridades, me parece que el agregado I, después de que dice Contralor General de la República, y se pone I, Director General de la Policía de Investigaciones, y finalmente Fiscal Nacional, debiera respetarse, atendido que es un texto constitucional, el orden que ya está establecido respecto a las autoridades, que Presidente de la República, Presidente del Senado, diputados, etcétera, en el cual las autoridades civiles figuran con antelación a las autoridades militares. Simplemente un comentario, se puede tomar o no, pero le hago ver, atendido que es una reforma que impactará en la Constitución. En lo demás, que se haga mención antes de las autoridades militares, claro, de Fuerzas Armadas. O sea, claro. Lo que pasa es que en el orden que se establece a nivel de gobierno, por el Ministerio de Relaciones Exteriores, de Relaciones Exteriores, que se ubica en primer lugar el Presidente de la República, el Presidente del Senado, el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, el Presidente de la Cámara de Diputados, el Contralor General de la República y después a continuación el Fiscal Nacional del Ministerio Público. A continuación los jefes de las Fuerzas Armadas y finalmente el Director General de la Policía de Investigaciones. No es alterar el texto. Nada, digamos. Pero responde un poco al orden. Es simplemente algo formal. Bien. Respecto, no quiero repetir lo que latamente ya expresó el fiscal nacional respecto de la conveniencia. Gracias. Muchas gracias, don Roberto Morales, abogado asesor de la Unidad de Asesoría Jurídica de la Fiscalía Nacional del Ministerio Público. Le ofrezco la palabra al señor ministro, secretario general de la Presidencia, don Álvaro Elizalde, para conocer también la opinión del gobierno sobre esta propuesta moción parlamentaria. Gracias, presidente. Bueno, como Ejecutivo creemos que la reflexión que debiera desarrollarse, sobre todo tratándose de una reforma constitucional, no es solo respecto de la composición del Consejo de Seguridad Nacional, sino que cuál es el sentido que tiene esta institución, sobre todo ante las necesidades que tenemos a esta altura del siglo XXI. Haciendo un poco de historia, el Consejo de Seguridad Nacional establecido en la Constitución fue parte del texto original de la Carta Fundamental, y en su momento fue concebido como una especie de mecanismo de control militar por sobre las autoridades civiles. De hecho, en su redacción original establecía que el Consejo de Seguridad Nacional podía representar ciertas decisiones del presidente de la República. El expresidente Elwin, en ese tiempo candidato presidencial en la primera elección cuando se recuperó la democracia, que había sido un destacadísimo profesor de Derecho Administrativo, planteó la necesidad de que se incorporara en dicha reforma el reemplazo de la expresión representar por hacer presente. Y esto no solo fue una consideración de carácter semántico, sino que decía razón con la connotación que tiene la representación de la Contraloría General de la República cuando decide no tomar razón de un acto administrativo de una autoridad del Poder Ejecutivo.
Y por tanto, el texto originalmente podía sugerir que efectivamente subordinados al presidente de la República, como son los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas y el director general de Carabineros, pudieran oponerse a una decisión de su superior jerárquico. Y esa fue la primera reforma constitucional que se estableció respecto del Consejo de Seguridad Nacional. Esta fue una institución muy controvertida. En dicha reforma también se incorpora el Contralor General de la República con el objeto de establecer igual número de integrantes civiles que integrantes militares, porque hasta antes de eso había una superioridad numérica de los integrantes militares. Obviamente, las veces que se convocó al COSENA nunca tuvo como efecto que eventualmente se expresara alguna forma de insubordinación de parte de la autoridad militar respecto del poder civil, razón por la cual el año 2005 el presidente Lagos, en la reforma constitucional de aquel entonces, cambia el sentido del Consejo de Seguridad Nacional y establece que es un órgano de carácter asesor. Y desde entonces ha estado presente en nuestra Constitución la normativa que está actualmente vigente. ¿Por qué hago esta introducción histórica? Porque efectivamente el debate que queremos tener es cuál es el sentido del Consejo de Seguridad Nacional, qué es lo que se pretende con esta institución y sobre esa base discutir cuál va a ser su composición. Y aquí lo que está haciéndose es discutiendo su composición sin que se haya dado el debate previo de lo que le ha sentido a una institución de esta naturaleza sobre la base de la historia a la cual he hecho referencia. ¿Por qué digo esto? Porque de acuerdo al sentido de esta institución es quienes lo deberán componer. Y aquí estamos diciendo que los van a componer sin que esté claro cuál va a ser su sentido. Hay un proyecto que se presentó en el Senado con el cual nosotros tenemos profundas diferencias, porque establece por ejemplo, que el Consejo de Seguridad Nacional deba aprobar la Estrategia Nacional de Seguridad y Defensa. Nosotros no procede que así sea, porque rompe con el principio de jerarquía que debe existir en el Estado y, sobre todo, rompe con el principio básico que es la subordinación del poder militar al poder civil que tiene la legitimidad democrática. Pero ¿por qué hago mención? Porque en ese proyecto sí se plantea discutir para qué sirve el COSENA, cuál es el sentido que tiene, y por tanto sobre esa base establecer la reglamentación que sea más idónea. Y por eso nosotros queremos hacer una observación respecto a este proyecto. Aquí se está discutiendo quién lo van a componer, pero la pregunta es ¿para qué? ¿Qué es lo que resuelve esta nueva composición? ¿Cuál es el sentido? Y sobre todo, entendiendo que de todas maneras siempre el presidente de la República puede convocar a personas que no forman parte del COSENA para que su voz sea considerada y sea escuchada. En el caso de la PDI y la Fiscalía, sí nosotros hacemos un distingo. Si el COSENA tiene como sentido hacerse cargo de desafíos de seguridad, no solo externos, sino que también eventualmente internos, y tiene que ver con el copamiento territorial que se puede hacer a través de las labores que realizan las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad, bueno, eso está acotado a las Fuerzas Armadas y Carabineros, entendiendo que hace poco aprobamos una reforma para sacar de labores de orden público a la PDI, porque durante el gobierno del presidente Piñera se estableció una suerte de espejo entre la PDI y Carabineros y se restableció a través de una moción para efectos de que efectivamente cumplieran funciones complementarias. Por cierto, hay espacios de intersección donde desarrollan las mismas labores, pero son dos instituciones que están orientadas a finalidades distintas. Pero bueno, uno podría decir esto debería ser solo acotado a los militares y a los carabineros. Pero alguien dirá, bueno, es que la PDI igual tiene funciones importantes en materia de seguridad interior, sobre todo porque es lo que implica la coordinación a nivel de Interpol con policías de otros países del mundo y para efectos de, sobre todo, enfrentar los fenómenos del narcotráfico y del crimen organizado que tienen carácter transnacional. Bueno, alguien dirá entonces en ese contexto, bueno, tiene sentido incorporar a la PDI. Pero antes de decir si se incorpora a la PDI, hay que discutir para qué sirve el COSENA. No sé si me explico, presidente. O sea, hay que invertir el orden del debate. Y sobre esa base, bueno, podrá acogerse eventualmente su incorporación. Bueno, y en el caso de la Fiscalía, con un órgano autónomo que está a cargo de la persecución penal, si se cita el COSENA para enfrentar, por ejemplo, un desafío en materia de seguridad exterior, ¿corresponde que participe el fiscal nacional? ¿O más bien debe ser invitado cuando las materias que van a ser tratadas dicen relación con problemas, con desafíos en materia interna? Entonces, nosotros como Ejecutivo queremos plantear ese punto. O sea, creemos que el debate debiera ser si debe existir o no un COSENA, si existe el COSENA, ¿para qué funciones debe cumplir? Y sobre la base de qué funciones deben cumplir, ahí decidir
quiénes debieran ser sus integrantes. Y no una reforma que es puramente formal respecto a su composición, que no necesariamente va al fondo del asunto. Y por eso queríamos manifestar este punto de vista para que se tome en consideración por parte de la Comisión al momento de votar. ¿Y por qué digo esto? Porque esto no significa que uno esté de acuerdo o en desacuerdo con la incorporación de estas instituciones o con el cambio de la composición, sino que más bien el debate es ¿para qué sirve el COSENA? ¿Qué es lo que debe hacer el COSENA? Y sobre esa base decidir cuál va a ser su composición. Y por tanto creemos que debería invertirse el sentido del debate, entendiendo que este es un proyecto que está acotado a la composición, no plantea ningún otro aspecto específico, por tanto mantiene el sentido del Consejo de Seguridad Nacional como un órgano encargado de asesorar al presidente de la República en materias vinculadas a seguridad nacional y ejercer demás funciones que esta Constitución encomienda, entendiendo que el concepto clásico de seguridad nacional, que tenía que ver con amenazas de carácter externo, hoy día, sobre todo ante el fenómeno del crimen organizado, el narcotráfico y el crimen transnacional, tiene una connotación distinta y pudiera hacerse cargo también de desafíos en materia, interior, razón por la cual el propio presidente de la República decidió convocar al Consejo de Seguridad Nacional, por ejemplo, a propósito de los desafíos que hemos tenido en esta materia. Esto fue, me parece, en febrero de este año, para ver cómo se haga cargo. De todas maneras, el presidente ha tomado otra herramienta. En el caso, por ejemplo, de los atentados terroristas que hubo aquí en la Quinta Región, se convocó a los poderes del Estado, y ahí se convocó al fiscal nacional, porque obviamente tenía una importancia su participación, toda vez que la persecución penal no es irrelevante al momento de hacerse cargo de eventuales amenazas terroristas, y sobre esa base se acordó establecer una mesa de diálogo para arribar a una propuesta de nueva ley antiterrorista, proyecto de ley que fue aprobado hace pocas semanas atrás en el Senado de la República, por el Senado de la República, y que hoy día está tramitándose en segundo trámite constitucional, valga la redundancia, en la Cámara de Diputados. Entonces, por eso, presidente, queremos transmitir que para el Ejecutivo, antes de discutir eventuales modificaciones a la composición del Consejo de Seguridad Nacional, habría que establecer un acuerdo institucional respecto del sentido que tiene esta institución, debiendo actualizarla a los nuevos desafíos en materia de seguridad que con creces superan lo que conocimos tradicionalmente, que tenía básicamente que ver con amenazas de carácter externo y que hoy día incorporan amenazas con el crimen transnacional que se pueden expresar dentro del territorio nacional y que obviamente requiere la coordinación de todas las instituciones que pueden colaborar, no solo en la persecución penal, sino que también en la mantención del orden público y la paz dentro del país. Muchas gracias, señor ministro. Solamente precisar que algo de lo que usted señala respecto a la pertinencia de la incorporación de estas instituciones al COSENA fue discutido en la comisión pasada. Sin embargo, evidentemente, el ministro ha planteado nuevamente esta conversación y ofrezco la palabra a las señoras y señores parlamentarios. Diputado. Gracias, presidente. A ver, tiene sentido gran parte de lo expresado por el ministro. Yo creo que entendiendo la seguridad nacional, tanto con respecto de amenazas externas como internas, muchas veces es cierto que al tener de integrante al fiscal nacional, por ejemplo, hay materia y por tanto cada vez que se convoque al Consejo de Seguridad Nacional necesariamente va a estar el fiscal nacional. Puede ser complejo en ciertas materias que a lo mejor no sean de competencia del fiscal nacional, materia interna, etcétera, o sea, materia externa, etcétera, y es complejo también ese tema. Pero me da la impresión, y aquí es un tema que lo que señala el ministro Elizalde por su intermedio, presidente, es que dejar la posibilidad abierta a que ya sea el fiscal nacional, el director de la PDI, pudiesen ser incorporados en reuniones puntuales del Consejo de Seguridad Nacional. Pero tampoco podría ser posible, me parece a mí, por la redacción del artículo 106 de la Constitución. En el inciso segundo, dice que en los casos que el presidente lo determine, podrán estar presentes en sus sesiones los ministros del Gobierno Interior, Defensa Nacional, Seguridad, Economía y Finanzas. O sea, estos invitados solo están restringidos para ministros. Estamos hablando de leyes de derecho público, por tanto no solo está permitido lo que señala la norma. Entonces quizás
para que a lo mejor muchas veces puede ser necesario la presencia del fiscal nacional, del director de la PDI, quizás la modificación debería ir a lo mejor en el segundo inciso, que el presidente tuviese la posibilidad de convocar para la materia precisa que se va a tratar o para las materias precisas que se van a tratar, de convocar al fiscal nacional, al director de la PDI o alguna otra autoridad, digamos, distinta a lo mejor de los ministros. Quizá ahí tendría que ser la modificación. No la tiene. El presidente, sí. Diputado Soto. Señor presidente, por su intermedio, yo comparto la objeción y el cuestionamiento que hace el ministro Álvaro Elizalde para saber si una micro o un bus me lleva al lugar que quiero ir. Primero tengo que saber con quiénes quiero ir. Nosotros no podemos subirnos a un bus sin saber a dónde va. Y este bus, que se llama Cosena, que partió en el año 80, ha sufrido una transformación a partir de la reforma y de la realidad que ha tenido que enfrentar nuestro país. Partió con una idea muy distinta a la actual, y lo dijo, parece, el ministro Álvaro Elizalde. Definía que las materias que iba a tratar eran materias de seguridad nacional. Y seguridad nacional en su sentido más, es una frase bastante ambigua e indeterminada, pero en su sentido más propio siempre evoca algo de amenazas externas. No completamente, pero amenazas externas. Y por eso tiene la integración que tiene. Hay tanto a las Fuerzas Armadas ahí. Y como el gobierno militar, la dictadura, lo amplió al enemigo interno, que buscaba desestabilizar al país, también se incluyó a las policías y todo lo demás. Pero esto ha quedado atrás, y hoy día, en la última convocatoria, tanto en el gobierno de Piñera como en el gobierno de Gabriel Boric, se ha convocado para materias que tienen que ver con seguridad pública u orden público, en el caso del Sebastián Piñera. Y este punto no es menor, produce una controversia, produce un desacuerdo. En la convocatoria que hizo Sebastián Piñera hubo un debate que se planteó al interior del COSENA, está en las actas, y lo planteó el Contralor General de la República. Dijo, ¿por qué estamos viendo temas de orden público? Tenía que ver con la respuesta de las policías al estallido social. Si esto es el Consejo de Seguridad Nacional, ¿qué tiene que ver? ¿Por qué están las Fuerzas Armadas acá, etcétera? Si es un tema de orden público, tienen que cambiar la Constitución. Y tenía razón. Están en la acta. Entonces, aquí se nos plantea una reforma constitucional que busca ampliar los integrantes hacia dos cuerpos, instituciones públicas, una la PDI y otra el Fiscal Nacional, más bien orientado a tratar materias que tienen que ver con la seguridad pública, con el orden público en alguna medida también, pero no con seguridad nacional. Entonces, por eso yo presenté, presidente, una indicación para que, si quieren tratar materias de seguridad pública y orden público, cambien el nombre, cambien el objetivo, que sea un Consejo de Seguridad de la República, no seguridad nacional, porque ahí tiene mucho sentido. Incluso más, uno podría decir, si es seguridad de la República, está el Fiscal Nacional, debería estar el defensor también, que también en nuestro proceso judicial es un sistema adversarial. Y ahí tendría sentido, pero no tiene mucho sentido, presidente, cambiar los integrantes, subirlo a un bus que va a un lugar que no es el que hoy día la institución ha buscado seguir. Por eso, presidente, yo creo que este proyecto ha quedado corto. No se puede cambiar los integrantes sin revisar el tema del objetivo del COSENA. Y si se cambia el objetivo del COSENA a un Consejo de Seguridad de la República, tiene mucho sentido que incorporemos a estas dos instituciones y a lo mejor alguna más. Claro, uno se podría preguntar, pero es que ya hay instituciones o coordinaciones que ven los temas de seguridad pública, o por lo menos la justicia penal. Y está la Comisión Nacional de Coordinación del Sistema de Justicia Penal, que fue creado por la ley 20.534, que está en el COT, en el Código Orgánico de Tribunales, y lo integra esta comisión el ministro de Justicia, el presidente de la Excelentísima Corte Suprema, el fiscal nacional, el subsecretario de Justicia, el defensor nacional, el general director de Carabineros, el director general de la Policía de Investigaciones y el presidente del Colegio de Abogados. Tiene más que ver con lo que están hoy día planteándose en el COSENA.
Debería plantearse incluso ahí. Por eso, presidente, tenemos que tomar una decisión. ¿Qué vamos a hacer? Pero no podemos, salvo que aceptemos que hay una contradicción que yo creo que no se salva, colocar nuevos integrantes sin cambiar el objetivo, o mantenemos el objetivo y mantenemos los integrantes que hay. Pero no podemos tomar, no son compatibles ambas decisiones. Este es un organismo que mutó, se transformó, y en esa transformación, si no la cambian, el objetivo, las materias que tiene que tratar, no tiene sentido aumentar sus integrantes. Le ofrezco la palabra al diputado Sánchez. Muchas gracias, presidente. Solo quería hacer referencia aquí en este momento a propósito de la exposición que hizo el señor ministro, que estoy un poquito confundido respecto al sentido de esa intervención. El presidente Boric ya recientemente citó una vez al COSENA y fue citado por razones de seguridad interior, de delincuencia. En el fondo de eso fue lo que motivó el hecho de que se convocara a este organismo. Y dentro de ese contexto, dentro de ese marco, por supuesto que habría sido conveniente contar ahí con la opinión de estas dos entidades que aquí se está proponiendo su incorporación. Perdón, tres, porque estamos hablando de la Contraloría, el director de la Policía de Investigaciones y el Fiscal Nacional. Por lo menos, respecto de la Fiscalía y de la PDI, podríamos decir que su presencia ahí habría sido directamente relevante y habrían aportado elementos indispensables para esa discusión. Entonces, es lo primero que me llama la atención, toda esta reflexión en torno a si el COSENA existe o no para desempeñar funciones o prestar una asesoría relativa a asuntos de seguridad interna de la nación. No sé si yo entendí mal, me pareció haber entendido que esa era la reflexión, y de ser así, no entiendo entonces cuál fue la motivación del presidente Boric cuando convocó al COSENA. Y también me surge una segunda reflexión que no me pareció haberlo entendido bien de la exposición del ministro, señor presidente. ¿Cuál es la posición del gobierno en torno a esto? O sea, ¿están convencidos de que el rol del COSENA debe incluir la asesoría respecto a materias de seguridad interna, de delincuencia? Me entienden que debiese mantenerse su función respecto exclusivamente de materias de amenazas externas. Yo creo que por ser por la relevancia de este organismo, la primera opinión que debiésemos escuchar de hacia dónde quieren llevar el COSENA, o quizás quieren eliminarlo, no sé. La verdad no sé, quizás el gobierno quiere eliminar el COSENA. Sería una posición, en el fondo, que tendríamos que escuchar las razones. Pero lo primero que debiésemos saber, o creo que sería importante para esa reflexión, si es que el ministro nos está invitando a reflexionar respecto al sentido y razón de ser del COSENA, sería saber cuál es la mirada del gobierno hoy día respecto del COSENA hacia adelante. Yo creo que es un organismo que es relevante. Creo que en la situación que estamos viviendo hoy día frente al crimen organizado, el terrorismo, amenazas externas también, como aquellas que han desembocado en hechos tan trágicos como la muerte de este ex uniformado venezolano dentro del suelo nacional, todas estas situaciones que son amenazas de múltiples naturalezas, yo creo que un organismo como el COSENA obviamente cumple una función dentro de esa nueva realidad que estamos viviendo hoy día. Pero reitero el punto, presidente, creo que es importante que si el gobierno nos va a invitar a esa conversación, primero que sepamos claramente cuál es la mirada del gobierno respecto del futuro del COSENA. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, diputado Sánchez. Yo suscribo un poco lo que ha dicho el diputado Sánchez. Yo creo que, y reiterarle al señor ministro, que nosotros tuvimos esta discusión en la comisión pasada. Escuchamos al fiscal... Por favor, nosotros escuchamos al fiscal nacional aquí en esta comisión. La Fiscalía Nacional y la Policía de Investigaciones argumentaron favorablemente respecto de la importancia de la incorporación de ambas instituciones al COSENA. Entonces yo quisiera preguntarle al señor ministro, que está presente acá, ¿cuál es la visión entonces que tiene el gobierno? Porque resulta que las instituciones señalan por un lado la importancia, a propósito, no voy a repetir los argumentos, pero el tema de la seguridad, los problemas
de narcotráfico, porque para esos temas hoy día el presidente Boric hizo una convocatoria al COSENA. Esos son los temas y las amenazas que hoy día tiene el país, el narcotráfico, el crimen organizado, y yo creo que todos en esta mesa estamos de acuerdo respecto de la importancia de que el Ministerio Público y la PDI estén sentados en esa mesa. Entonces, si nos pudiera aclarar, a lo mejor el gobierno, porque dice, miren, usted dice, ministro, tenemos que ir al fondo. ¿Para qué queremos esta institución? ¿Ah? Y desde ahí, ¿cuál es el objetivo de esta institución? Definir quiénes lo integran. Pero yo quisiera preguntarle al señor ministro, entonces, ¿qué es lo que quiere el gobierno? ¿Quiere reemplazar esta institucionalidad? ¿Quiere va a presentar alguna reforma, algún proyecto de ley a esta comisión para poder dar una discusión efectiva mucho más integral como la que usted plantea? Sí, me parece que la pregunta que hace por su intermedio presidente el diputado Sánchez y el propio presidente de la comisión es muy pertinente. Por eso yo hice referencia histórica al sentido en el cual se creó el Consejo de Seguridad Nacional, entendiendo que además existen consejos de similar naturaleza también con otro rango jerárquico, no a nivel constitucional. El punto es el siguiente. Primero, nosotros no estamos promoviendo una reforma de la actual composición. El presidente de la República lo que ha hecho en esta materia es utilizar las herramientas que confiere nuestro ordenamiento jurídico para coordinar a las instituciones en materia de seguridad. Y por eso hice el símil entre la convocatoria que se hizo en febrero pasado con la convocatoria que hizo el presidente de la República para tratar los atentados, las bombas que hubo contra antenas de transmisión, torres de transmisión eléctrica, que ahí convocó a los poderes del Estado, incluyendo y también al fiscal nacional. ¿Por qué yo planteé que antes de la composición había que discutir para qué sirve el COSENA? Porque pongámonos distintas hipótesis, porque yo entiendo que ahora el tema de la delincuencia es el principal desafío y tenemos que concentrarnos en enfrentar la delincuencia, no cabe duda. Pero si el día de mañana se convoca el COSENA para tratar un tema de seguridad externa, ¿corresponde que participe el fiscal nacional? La pregunta es, ¿se van a tratar los temas de defensa, de seguridad, con una autoridad que es un órgano autónomo que es fundamental en la lucha contra la delincuencia, pero que tiene naturaleza distinta? Y por eso decimos, primero discutamos para qué sirve el COSENA. Pero también señalé que entendemos que dado el crimen transnacional, ¿cómo se llama? No solo el crimen transnacional, el crimen organizado, el narcotráfico, hay amenaza a la seguridad nacional que se expresan a nivel interior. Eso es evidente. Y por eso el presidente convocó a los comandantes jefes de las Fuerzas Armadas y al director general de Carabineros para tratar este tema en su oportunidad. Entonces, podríamos decir que hoy día el concepto de seguridad nacional tiene una connotación distinta de la que tenía probablemente en el pasado, porque hay que hacerse cargo de la nueva amenaza a la seguridad nacional, muchas de las cuales se pueden expresar a nivel interno con el crimen organizado y con el narcotráfico, pero tampoco nos podemos olvidar de las labores de seguridad nacional tradicionales. Entonces, no vaya a ser que al final este órgano no sea convocado porque tiene una composición distinta respecto de el desafío específico por el cual el presidente de la República convoca a sus integrantes para ser asesorados. Esto es bien importante, para ser asesorados, porque aquí no es que se vote y se tome una decisión, porque finalmente hay una jerarquía en la forma en la cual se estructura el Estado democrático, que tiene que ver obviamente con que quien es el jefe de Estado, es quien encabeza estas decisiones y quien tiene que finalmente tomar las decisiones. Entonces, la fórmula que plantean algunos diputados de que puedan ser convocados integrantes adicionales puede ser una mejor fórmula porque permite, de acuerdo a la coyuntura, la necesidad de ver a quién se convoca. Obviamente que si se va a tratar un tema de seguridad interior que tiene que ver con la persecución penal y con el crimen organizado, se tiene que escuchar la opinión del director de la PDI y del fiscal nacional. Pero si va a ser convocado para tratar temas de seguridad nacional tradicionales, por decirlo de alguna manera, bueno, eso es algo que tendrá que tratarse con los comandantes y jefes, y si invita a Carabineros, porque Carabineros también tiene capacidad disuasiva y presencia territorial, que en una eventual hipótesis de amenaza a la seguridad chilena de carácter externo, obviamente se considera como un elemento adicional. Todos sabemos lo que ha ocurrido en época histórica donde afortunadamente no hemos tenido guerra, pero ha habido despliegue de tropas a lo largo del país. Esperamos que no haya guerra. Llevamos más de un siglo, Chile ya un país más de un siglo sin guerra y además de un país que promueve la paz y promueve la solución diplomática de los conflictos a través de los mecanismos que establece el derecho internacional. Y eso es la tradición que tenemos y vamos a insistir en esa tradición. Pero bueno, no depende solo de nosotros, depende de otros. Y ante esa hipótesis, no vaya a ser que terminemos generando el desuso de este organismo, producto de que tiene una composición
que no da cuenta de las distintas hipótesis de las cuales hay que hacerse cargo. Y por eso yo planteé diciendo, bueno, ¿para qué queremos el COSENA? Sobre esa base veamos quién lo compone. Y si no, establezcamos una forma que permita que se convoque a quien corresponda de acuerdo a la temática que se trate. No vaya a ser que terminemos con un COSENA que tenga una composición tan rígida que al final la forma en la cual el presidente esto lo resuelva es hablando directamente o con los comandantes jefes de las Fuerzas Armadas o con el director de Carabineros algunos temas, u otros con el director de la PDI y el fiscal nacional o quien corresponda. Por eso llamé a una reflexión más profunda respecto de para qué queremos al COSENA y sobre esa base decidir cuál es su composición. Ministro, solamente una consulta, se le voy a ofrecer la palabra al diputado Sánchez, pero cuando usted dice que la Fiscalía, en temas de vínculos con crimen en el extranjero, o sea, estaba revisando, por ejemplo, la nota que emitió la propia Fiscalía respecto del crimen del teniente Ronald Ojeda, que está vinculado al Tren de Aragua, al narcotráfico, en fin, y es la propia Fiscalía quien señala que esto fue orquestado desde Venezuela. O sea, yo creo que es importante la presencia del Ministerio Público en este Consejo por los vínculos y las relaciones a propósito del tema del crimen organizado y otras situaciones, pero vamos, continuemos con la discusión, diputado Sánchez, y vamos resolviendo. Esto podría ser una alternativa a la propuesta que se presenta por algunos diputados. Ahora, hoy día el presidente de la República tiene la atribución de poder citar a la PDI y a la Fiscalía Nacional. Lo hizo, pero las últimas sesiones constan en las actas la participación de la PDI y de la Fiscalía, ¿no? Pero puede citarlo. Pero bueno, diputado Sánchez. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente. Sí, adicional a lo que señalaba usted, aportar otro caso que ha sido noticioso incluso el día de hoy, esta situación con Hezbollah en el norte de nuestro país. Hezbollah evidentemente es una amenaza externa, pero obviamente si que tú te has sentado en la mesa, a la Fiscalía y la PDI pueden aportarte información relativa, por ejemplo, a ingresos y salidas del país de personas que pudiesen estar sindicados o tener antecedentes respecto de vínculos con esta organización. Cito en el fondo este ejemplo para reflexionar un poco de que las situaciones hoy día son mucho más híbridas. Claro, sigues teniendo enfrentamientos y guerras convencionales entre dos países, pero también hay países hoy día que usan organizaciones terroristas como fachada para disfrazar guerras convencionales. O sea, lo que habría sido una guerra convencional hoy día es un enfrentamiento disfrazado a través de la participación de una organización terrorista que se infiltra en territorio de países extranjeros y termina desembocando en situaciones, bueno, como la mencionada, como la situación del teniente coronel Ojeda o tantas otras. Entonces, en este escenario de que hoy día las amenazas externas e internas terminan enredándose en escenarios mucho más híbridos, claro, una posibilidad es que el presidente pueda libremente citar a unos y otros, pero lo veo un poco enredado porque tendría que preguntarle antes a cada una de estas organizaciones si es que tiene información para dar cuenta en el COSENA, y eso podría ser más complejo. Yo preferiría que se sienten efectivamente en la mesa y que cada uno de los citados diga, oye, tengo información relevante, no tengo información relevante, y bueno, ahí vamos depurando sobre la base de eso. Yo imagino que nadie se va a quedar sentado en una reunión si es que no tiene información relevante que aportar, y siendo citados por el presidente, si se plantea como primera pregunta de orden, oye, ¿tienen información o algo que aportar a esta conversación? Bueno, ahí podremos en el fondo ver quién se queda y quién no se queda en la mesa y cómo fluye la conversación, pero una cuestión en el fondo que tiene que partir sobre la base de que sean efectivamente todos convocados, y cada uno de ellos pueda levantar el dedo y decir, señor presidente, sí tengo algo que aportar aquí a este debate. Yo en ese sentido creo que es relevante. Sí, diputado Leiva. Yo creo que la mejor manera, primero, hacer una prevención de contexto. Lo que estamos haciendo es una reforma constitucional, no es una simple ley. Y efectivamente esto tiene permanencia y estabilidad en el tiempo. Eso espera uno de una norma constitucional. Hay que entender, a mi juicio, que el presidente de la República es quien conduce el Estado, no solo las relaciones exteriores, sino que además a su cargo y bajo su dependencia tiene las Fuerzas Armadas y también a Carabineros y la PDI. Y lo que ha planteado el ministro me hace mucho sentido en orden a no desnaturalizar eventualmente una función. No hemos discutido a cabalidad cuál es la función, y es lo que plantea el señor ministro, por su intermedio presidente,
pero claramente si nos vemos enfrentados a el objetivo natural que tiene el Consejo de Seguridad Nacional, que originalmente está previsto, porque si uno acude al texto constitucional es en caso de un enfrentamiento, de un estado de beligerancia, de una guerra externa con otro país. Así eventualmente estaba definido. Sin embargo, las cosas han ido cambiando sin ningún tipo de modificación a nivel constitucional y efectivamente esta instancia puede ser oportuna y necesaria con el objeto de combatir o prevenir problemáticas que se den de seguridad interna y también que tengan una no sé si utilizo bien el término, pero una consecuencia civil y no militar, haciendo esa distinción en orden a la persecución del crimen transnacional. Y por eso, habilitar efectivamente esta materia a través del inciso segundo me parece bien. ¿Por qué? Porque si no debiera ser, presidente, una discusión mucho más lata en orden a las funciones y tendríamos que discurrir mucho más en el objetivo que queremos. Yo creo que esta alternativa que nos permite que el presidente habilitado conforme a la norma constitucional, y yo quiero hacer una segunda indicación, presidente, concordante con la anterior, no solo que estén presentes, sino que participen. Por eso estoy proponiendo una modificación al inciso segundo para reemplazar el vocablo podrán estar presentes, el estar presentes por podrán participar. Recordar que las actas del Consejo de Seguridad Nacional, conforme a la misma norma constitucional, son públicas. Y efectivamente tiene que levantarse un acto y darse a conocer. Y por eso creo yo que reemplazar el vocablo estar presentes por participar y en el inciso segundo a continuación del finanzas del país, director general de la PDI y también fiscal nacional, puede ser una norma de consenso que permitiría aprobarlo por unanimidad, presidente. Vuelvo a insistir, esta es una norma permanente, independiente de quién ostente el cargo de presidente de la República. Hoy día es el presidente Boric. En lo sucesivo puede ser cualquier persona y hay que entregarle la capacidad al jefe de Estado que conduce las relaciones internacionales, que tiene a su cargo la defensa nacional, la posibilidad de asesorarse por quien le estime conveniente. Gracias, presidente. Sí, muchas gracias, diputado Leiva. Yo quisiera preguntarle a la PDI, ¿en qué calidad participó la PDI en las últimas sesiones del COSENA? ¿Tuvo participación activa, digamos, como consulta, o solamente participó la PDI y no intervino, digamos, en la reunión? Porque se señala que efectivamente el presidente de la República podrá permitir que participen algunos ministros, en fin, de la defensa, la seguridad pública, pero solamente señala podrán estar presentes. Yo no sé cuál fue el rol que tomó o que tuvo la PDI en las últimas las últimas dos sesiones del COSENA. Buenas tardes, señor presidente, por su intermedio, los honorables diputados y señor ministro acá presentes en sala. En primer término, señalar para efecto del acta que me encuentro en representación del director general, don Eduardo Senna, que se encuentra en la región de Aysén en estos momentos por un cometido funcionario. Pero efectivamente, como usted bien lo señala, en dos oportunidades la institución ha sido requerida por su excelencia el presidente de la República, señor presidente, para incorporarse al COSENA. Y esas dos oportunidades han sido para tomar el parecer respecto a situaciones de contingencia que afectaban eventualmente la seguridad nacional desde el concepto de hechos delictuales de carácter grave que estaban atentando contra el normal desarrollo de ciertos sectores y ciertas situaciones en el interior de la República. Y ante ello, el presidente le tomó el parecer al director general, según este manifestó, porque son sesiones reservadas, sobre la información que la institución tenía respecto a ciertos delitos que se estaban desarrollando, en primer término, entiendo, sobre la situación de la macrozona sur, y en segunda oportunidad por la muerte del exteniente del ejército venezolano. Y en ambas oportunidades el director general de la época entregó los antecedentes que la institución manejaba en función principalmente del cumplimiento de órdenes del Ministerio Público, como también de ser la institución encargada de prevenir actos atentatorios contra la estabilidad de los organismos fundamentales del Estado, como también estar a cargo del control migratorio de los extranjeros en la República. Eso, señor presidente. Muy bien, muchas gracias. Diputado Leonardo Soto. ¿Tú también? Sí, presidente, mire, yo creo que en esta materia es importante que la norma constitucional avance hacia el futuro, buscando resolver problemas y no simplemente volver atrás. Miren, las últimas 4 convocatorias del COSENA,
hay 2 convocatorias que no tienen nada que ver con crimen organizado, ni con seguridad, ni con orden público, ni con seguridad interna. Por ejemplo, en el gobierno de Ricardo Lagos fue convocado al COSENA para tratar la promulgación de una ley que se iba a dictar en Perú que ponía en duda los límites marítimos de Chile. Una ley en Perú que ponía en duda los límites marítimos de Chile. ¿Qué relevancia tiene que participe el fiscal nacional en una sesión del COSENA que persiga este objetivo? O la PDI. Entonces, si uno quiere mejorar las instituciones, no volver atrás, sino que superar el pasado y buscar normas que tengan sentido para el futuro, no debería tratar de colocar como integrantes fijos y obligatorios a autoridades que no van a tener nada que ver con un tema que ya se trató, que tiene que ver con la soberanía nacional y con la delimitación de fronteras. Una segunda citación fue el 20 de enero del 2014, también del gobierno de Sebastián Piñera, que fue programada en la víspera de que se diera a conocer el fallo de la Corte Internacional de Justicia sobre el diferendo marítimo que teníamos con Perú. No sé si se acuerdan cuando se delimitó el rumbo de la frontera de la línea de la Concordia, si era paralelo o perpendicular. Previo a esa convocatoria se citó el COSENA y se discutió con los comandantes en jefe la implicancia que esto tenía. Y yo me pregunto, ¿es necesario y pertinente, y le digo al presidente, que esté presente el fiscal nacional en este tipo de deliberaciones? ¿O la PDI? Yo creo que no, porque la vocación, el objetivo que cumple esta institución antigua tiene que ver con otros temas. Ahora, si no se quieren ampliar los temas a tratar, lo lógico sería no simplemente colocar gente por colocar con materias que a veces no se avienen con los problemas que se tienen que tratar ahí. Por eso, buscando una fórmula intermedia, me parece muy razonable lo que ha planteado el diputado Leiva, de buscar una fórmula flexible que permita que los presidentes de la República, son jefes de Estado, pero también jefes de gobierno, sean los que decidan en cada caso particular a quienes convocan. Si es algo muy simple, es mirar hacia adelante, presidente, no simplemente mirar hacia atrás. Busque la respuesta hacia el futuro, no hacia el pasado. Muchas gracias, diputado Soto. Está de cumpleaños hoy día. Le damos las felicitaciones de la comisión. Muchas felicidades, diputado. Le ofrezco la palabra al diputado Alessandri. Gracias, presidente. Justamente el diputado Soto nos invitaba a mirar hacia adelante y no hacia atrás. Yo creo que han pasado 58 años en la vida del diputado Soto, pero los próximos 58, lo mejor de Leo Soto está todavía por venir, a mi entender. Veremos mejores proyectos y mejores ideas. El diputado Leiva decía con mucha confianza que la Constitución es permanente, que es para siempre, que hay que tener cuidado con modificarla. Yo vi en esta misma comisión como hace muy pocos años se pasaba por encima de la Constitución, se aprobaban retiros del 10%, se olvidaba de la iniciativa exclusiva, así como permanente con mayúscula. Yo sé que es la aspiración del diputado Leiva, pero no sé si es la realidad. Y argumentando según lo que nos decía el diputado Soto, esto de que la institución que tiene que estar sentada ahí tiene que tener que ver con lo que se está tratando, está la Contraloría también. ¿Qué tiene que ver la Contraloría con un tema de seguridad? ¿Qué tiene que ver la Contraloría con crimen organizado, a menos que estuvieran organismos públicos pasando por las fronteras, por aduanas? Yo creo que toda persona que llega a un cargo de primera línea del gobierno, Contralor, Fiscal Nacional, Director de la PDI, es siempre un aporte en toda discusión. Me gusta la flexibilidad, que sea efectivamente el presidente de la República el que pueda citar a un COSENA más ampliado, a un COSENA menos ampliado según la temática. Eso parece reforzar el presidencialismo de nuestro sistema, que creo, primero me gusta y segundo creo que funciona. De las pocas cosas que funcionan con efectividad en nuestro Estado son las facultades que tiene el presidente de la República. Por eso dábamos esta discusión tan larga también en el Ministerio de Seguridad, los nombramientos, en fin. Así que veamos, presidente, las indicaciones, que salga bien, que tengamos un mejor COSENA, instemos al presidente de la República actual y a los futuros a que hagan todas las reuniones que puedan para resolver los problemas del país. Gracias. Sí, muchas gracias, diputado Alessandri.
Solamente señalar respecto, inmediatamente le doy la palabra a la diputada Giles y luego al señor ministro. El diputado Leiva ha presentado una indicación que no sé si se suma a la indicación anterior, ¿ya? Son complementarias, perfecto para reemplazar la frase estar presente por participar, pero eso también integraría en participar a los ministros encargados del gobierno interior, de la defensa nacional, de la seguridad pública, de las relaciones exteriores, de la economía y finanzas, en fin. Ok. O sea, ampliaríamos mucho más el COSENA, desde el punto de vista de la participación concreta. Para explicarla... Siguiendo la línea un poco de lo que plantea el diputado Alessandri, independiente de lo que uno quiera o no quiera. Pero efectivamente potencia la figura del presidente de la República. No hay que olvidar, todo lo contrario, tener muy presente que esto es un órgano asesor y que a mi humilde entender lo que hace es generar una señal, más que efectivamente convocar. Ojalá, como bien decía el diputado Alessandri, por su intermedio, se reúna todos los días, si es necesario, con el comandante en jefe. Tratará temas, por ejemplo, que son privados, reservados, no a través del COSENA, porque hay muchos temas que se tienen que tratar de una manera reservada, no podemos levantar acta de todo. Pero efectivamente, para mí el COSENA tiene una señal política que entregar, porque es un órgano eminentemente asesor que no tiene facultad decisoria ninguna, ni a su respecto se supedita ninguna decisión del presidente de la República. Entonces, me parece importante que si vamos a incorporar a estas instituciones, en los casos en que el presidente de la República lo estime el caso necesario, no solo estén presentes como figura decorativa, sino que, en mi opinión, tengan un rol activo y puedan participar de esa instancia. Creo yo que las dos indicaciones, presidente, si me permite, son complementarias y permitirían aprobar, entiendo, le pregunto a mis colegas, incluso por unanimidad o por una amplia mayoría, mejor dicho, esta moción parlamentaria. Gracias, diputado Leiva. Le ofrezco la palabra a la diputada Giles, Pamela Giles, y luego al señor ministro. Gracias, presidente. Bueno, veo que después de que en la sesión pasada nos prodigamos en la necesidad de que estuviera investigaciones y el Ministerio Público, algo pasó en estos días en que los cerebros se modificaron. Echo de menos, entiendo que estaba Ignacio Castillo acá invitado, qué curioso que lo vi en la Cámara y lo vi hoy día dando vueltas y no está en esta reunión. Me llama la atención, lo echo mucho de menos porque lo encuentro una persona muy razonable. Quiero recordar que efectivamente aquí lo que nos corresponde en esta comisión es hacer las modificaciones constitucionales cuando es del caso. Para eso existimos, se llama Comisión de Constitución, Legislación y Reglamento. O sea, Justicia y Reglamento, las modificaciones constitucionales efectivamente aquí es donde se proponen y donde se ven. Entiendo, me perdí una parte de la discusión, que hay algunas personas que quieren que sea pétrea la Constitución de los 4 generales que aprobamos con mi voto a favor en 2 plebiscitos en la práctica. ¿Ya? Yo creo que es modificable la Constitución y que este es el lugar donde corresponde. Al diputado Alessandri, por su intermedio, efectivamente, aquí se vieron modificaciones a la Constitución como el retiro del 100% que él mismo presentó bajo su firma como autor, ¿ya? Que lamentablemente para mi gusto no fue exitosa esa presentación del diputado Alessandri por su intermedio. Yo habría esperado y habría acogido, de hecho participé con mi voto para aprobar esa propuesta del diputado Alessandri de un retiro del 100%. Entonces, es aquí exactamente donde corresponde hacer las modificaciones que haya que hacer. Yo considero un poco extraño y poco pertinente que un organismo asesor de la presidencia se le quieran disminuir los asesores especializados en las materias que trata ese organismo. Por de pronto podría entender que es discutible la presencia del fiscal nacional, que me parece que ya tiene una cantidad de poder acumulado tan impresionante que, claro, seguramente no le cabe en el cuerpo una responsabilidad más, quizás lo sobrecargaríamos. Pero lo que no estoy dispuesta, y quiero decirlo con claridad,
es que se saque a la Policía de Investigaciones de que está contenido este proyecto de la posibilidad de pertenecer al COSENA. En ningún término, con participación absoluta e igualitaria respecto de todas las demás fuerzas, organismos que están ahí representados. Esa es mi posición y la voy a sostener con mi voto. Muchas gracias, diputada Pamela Giles. Le ofrezco la palabra al señor ministro. A ver, yo creo que lo que dice por su intermedio el diputado Alessandri es bien importante, porque él dice, ¿por qué está el Contralor? Por eso yo partí mi intervención haciendo una reseña histórica. El COSENA fue concebido bajo un determinado concepto, la doctrina de seguridad nacional. En la Constitución original establecía una especie de... las fuerzas armadas eran garantes de la institucionalidad, no había una movilidad de los comandantes jefes, etcétera. Y por eso el presidente Elwin, antes de ser presidente, promovió la primera gran reforma que hubo, que fue en el año 89, que tuvo más del 80% de apoyo, estableciendo, como señalé, voy a hacer un resumen, que se reemplazaba el representar por hacer presente y se incorporaba el Contralor para que hubiera igual número de militares que de civiles. Porque hasta antes de eso era un consejo que tenía mayoría de militares o uniformados, porque está carabineros, por sobre los civiles. Y esa es la razón por la cual quedó el Contralor desde ese tiempo. Y el representar por ser presente, porque el representar tenía, para un profesor de Derecho Administrativo tan destacado como fue Patricio Elwin, una connotación muy específica, que era cuando la Contraloría representaba en el trámite de toma de razón un decreto, un acto administrativo de una autoridad del Poder Ejecutivo que decía que no cumplía con la ley y, por tanto, no tomaba razón. Y se interpretaba como que podían eventualmente el Consejo Constitucional Nacional tomar una decisión contra la voluntad del Presidente de la República, siendo que eran subordinados al Presidente de la República. Y esa fue la primera reforma del 89. Y el presidente Lago después dijo, transformémoslo en un asesor, y eso fue aprobado casi por unanimidad. Esa fue una reforma muy amplia, ya se habían vencido parte de los temores que habían de distintos sectores en el contexto del inicio de la transición por distintas razones. Entonces, lo primero que yo dije es que tenemos que ver para qué el COSENA, porque si el COSENA uno cierra los ojos y dice para qué es la seguridad nacional, lo primero que uno piensa, antes de la coyuntura, uno piensa en amenaza externa, y por tanto en un tema que tiene que tratar el presidente con los militares. No vaya a ser que con la inteligencia. No vaya a ser que nunca más el presidente lo convoque porque está obligado a que participen representantes de organismos que no tienen que ver con labores de la defensa tradicionalmente hablando. Entonces, por eso dije, primero discutamos para qué sirve el COSENA, si nos ponemos de acuerdo para qué sirve el COSENA, digamos cuál es su composición, porque no vaya a ser que terminemos desnaturalizando el sentido de la institución por incorporar obligatoriamente más integrantes. Esa fue la primera reflexión que hice. Pero acto seguido dije, es evidente que cuando hablamos de seguridad nacional también tenemos que hablar de amenazas internas que tienen que ver con el crimen organizado, el narcotráfico y el crimen transnacional, que hoy día opera, digamos, lo hizo referencia el diputado Sánchez también, que representa más un nivel de amenaza, probablemente la amenaza más importante que está viviendo la sociedad chilena, y no solo la sociedad chilena, sino que toda la región. Entonces, por eso dije, veamos para qué sirve el COSENA, lo vamos a sacar del concepto de defensa tradicional y lo vamos a ampliar a algo distinto, y por tanto nunca más va a ser convocado para tratar un tema de defensa externa o bajo una amenaza externa, o vamos a establecer una fórmula que permita que sea convocado de acuerdo a las necesidades. Y por eso los diputados plantearon, nosotros de hecho como ejecutivo hemos planteado una indicación, pero que buscáramos una fórmula que permitiera que, manteniendo la institución, se utilizara de acuerdo a la necesidad específica, asumiendo que lo más probable es que se convoque por un buen tiempo para temas que tienen que ver con crimen organizado y delincuencia, porque ese es el principal desafío que estamos viviendo. Pero uno cuando habla de una norma que es permanente, bueno, en 5 o 10 años más, si tiene que ser convocado por un asunto, como lo hizo el presidente Piñera, como lo hizo el presidente Lago, que es en relación con problemas fronterizos, con problemas de límite, con relación con otros estados, bueno, la pregunta es, ¿va a tener que convocar algo distinto que el COSENA, porque el COSENA, por su composición, se fue naturalizando respecto del sentido original que tenía? Entonces, esa es la reflexión a la cual como gobierno llamamos, y nos parece que la indicación se hace cargo de eso. O sea, se establece primero participar por estar presente, eso significa que obviamente opina, etcétera, y que son escuchados en sus puntos de vista, y se agrega al director general de la Policía de Investigaciones y al fiscal nacional, pero sin denaturalizar el sentido de un Consejo de Seguridad Nacional que en su sentido estricto, o más que estricto, porque uno podría hablar de estricto porque las cosas han cambiado, pero en su sentido original deberá ser concebido ante amenazas externas o problemas de seguridad externa más que de seguridad interna, pero entendiendo que hoy día hay desafíos adicionales, y esos desafíos adicionales tienen que permitir que la institucionalidad se ocupe de la manera
más adecuada posible. Entonces la reflexión es, reitero, ¿para qué queremos COSENA? Si lo queremos para un determinado objetivo, ¿quiénes son sus integrantes? No vaya a ser que por aumentar sus integrantes desnaturalicemos el sentido original de un Consejo de Seguridad Nacional y que nunca más sea convocado para lo que fue concebido, y obviamente permitamos que sea una herramienta adecuada ante los distintos desafíos que tenemos por delante, también reconociendo que los desafíos de seguridad interna, narcotráfico, crimen organizado son de tal importancia que implica coordinación de instituciones, incluso que se sumen otros actores al proceso de asesoría o de escucha que tiene que tener el presidente de la República para tomar decisiones formalmente, teniendo estas instituciones presentes en la convocatoria de este Consejo. Bien, gracias, señor ministro. Tengo la solicitud de palabra del diputado Benavente, luego la diputada Giles y luego la diputada Morales. Si quiere, diputada Giles, primero. Agradezco mucho su caballerosidad, diputado. Es muy extraño lo que ocurre y yo quisiera entenderlo bien. Este gobierno desnaturalizó el propósito, el objeto de las Fuerzas Armadas a través de un proyecto que se llama RUF, que lo acabamos de ver, generándole a las Fuerzas Armadas un objeto que a mi juicio, como lo dije en esa discusión, en una clara minoría, es inconstitucional, porque las Fuerzas Armadas existen para la seguridad externa y ocurre que al cumplirse 50 años del golpe de Estado, las ministras Toá, hija de José Toá, una víctima de la dictadura, y la ministra Maya Fernández, nieta del expresidente Salvador Allende, presentan un proyecto de un gobierno supuestamente de izquierda que cambia el objeto de las Fuerzas Armadas y las vuelca a los asuntos de seguridad interna. Esto es, entendámoslo todo, la represión, ¿ya?, del enemigo interno. Nos lleva este gobierno a los 50 años del golpe a Fort Gulick, nos devuelve a esa teoría de la seguridad nacional del enemigo interno a través de ese proyecto de ley que ni siquiera hace un cambio constitucional, sino que es una cuestión completamente colateral, por el lado en que, en definitiva, a unas Fuerzas Armadas que cada vez que han podido, entre otras cosas, si no le molesta al diputado Sánchez y Alessandri, la última vez que se citó justamente al COSENA, el comandante en jefe del ejército dijo con toda claridad, léanme los labios, señor presidente, el ejército no quiere hacer labores de seguridad interna porque no le competen, porque no están preparados sus hombres para eso, porque si sacamos a los pelados, a los conscriptos a la calle, lo que va a pasar es una mortandad, y no por lo que se ha dicho, se ha rumoreado, distintos columnistas han escrito, que es que no quieren irse a la capacha, quieren que... No, yo creo que por una ética política bastante más desarrollada que la de nuestros políticos, dijeron allí con toda claridad el comandante jefe del ejército que no querían que los llevaran a actividades de seguridad interna. Sin embargo, en esto estamos, y estamos en esto por obra de este gobierno. Es este gobierno el que ha desnaturalizado los deberes de preocuparse única y exclusivamente de la seguridad exterior del país de las Fuerzas Armadas, como lo dice nuestra Constitución, la de los 4 generales que salió airosa después de 2 plebiscitos. Entonces, una vez que ya se produjo ese cambio por este gobierno, acá el ministro, por su intermedio, señor presidente, nos señala que habría que tener cuidado con esto que ellos mismos generaron, ¿ya?, en circunstancias que, primero, la legislación y la Constitución no definen en ninguna parte en referencia al COSENA que su objeto sea la seguridad externa, a diferencia de lo que sí hacen respecto de las labores de las Fuerzas Armadas, que son solo de seguridad externa. El COSENA en ninguna parte dice, recoge esto que acaba de escribir el ministro, que sus funciones sean de seguridad externa solamente, ¿ya? No, de hecho no describe
cuál debe ser el ámbito de la seguridad al que se refiera, si externa o interna. No se refiere a eso. Ahora bien, el problema aquí es que aunque fuera como el ministro por su intermedio señala, y si el diputado me lo permite, aunque así fuera, no veo cuál sería el impedimento para que sean convocadas la Policía de Investigaciones, que entiendo que trabaja en inteligencia interna y externa, digamos, son los únicos que pudieron explicarnos si había gente del Medio Oriente o haciendo trabajo terrorista en el norte del país, por ejemplo, ¿ya? Parece ser los únicos en este país que tienen esa información, por lo tanto, aparece como completamente necesario, si ese fuera el objeto, que reitero que no lo es, al menos definido por la Constitución y la ley, sería perfectamente pertinente y urgente que estuvieran allí. Más aún cuando en su última intervención acá describieron que el mayor problema a la seguridad interna y externa del país, ellos, Investigaciones, vino y dijo aquí algo que el fiscal no dijo y que no dijo nadie más y que yo lo hice notar. El principal problema de seguridad interna y externa es la corrupción. Ese es el principal problema. Ese es el nivel más alto al que estamos enfrentados hoy día y aparentemente, por la información pública disponible, sería el Servicio de Investigación, la Policía de Investigaciones, el único que está concentrado en tener eso como objetivo. De hecho, el fiscal nacional ni siquiera mencionó el tema de la corrupción aquí como un problema de seguridad interna y externa, en circunstancia que lo es. Por lo tanto, señor presidente, yo no entiendo bien en realidad el planteamiento del Ejecutivo. No logro entender por qué razón podría ser útil dejar en un menoscabo respecto de las demás instituciones a la Policía de Investigaciones. Respecto a la Fiscalía no me refiero porque en realidad no me interesa tanto. Bien, le ofrezco la palabra al diputado Benavente y luego a la diputada Javiera Morales. Ahí sí, gracias. Que el presidente tenía acaparado Gracias, presidente. La verdad que a mí en un principio me hizo sentido lo que señaló el ministro Elizalde y así se lo dije, pero ahora con sus explicaciones ya estoy viendo que no me hace tanto sentido por dos. A ver, primero el ministro Elizalde nos acaba de decir que hay que conservar de una u otra manera el espíritu original del Consejo de Seguridad Nacional, es decir, que este sea convocado básicamente frente a una amenaza externa. Más allá, así lo escuchamos, y ese era su sentido original del Consejo de Seguridad Nacional, independiente de cosas puntuales que pudiese ser convocado para asuntos internos, pero en general eso es lo que lo dijo y la diputada Giles también lo entendió así porque así lo ratificó. Pero dos intervenciones hacia atrás, el ministro Elizalde, por su intermedio presidente, nos habló de este concepto que yo no sé si existe, la verdad, de la doctrina de seguridad nacional. Uno entiende por doctrina lo que se desprende de los tratadistas, la doctrina social de la Iglesia, se desprende de las encíclicas, pero yo no he visto nunca ni un libro de la doctrina de seguridad nacional ni nada. Es como esto es como un concepto inventado del neoliberalismo, que será una cosa que inventaron el Foro de Sao Paulo, etcétera, pero da lo mismo. Nos habló de la doctrina de seguridad nacional en que establecía que la seguridad nacional es tanto para enemigos externos como internos. Entonces, y que el Consejo de Seguridad Nacional justamente se crea en la Constitución del 80, aprobada por plebiscito en el mismo año 80, justamente para proteger y volvemos a estos conceptos, a la patria, a un enemigo interno, etcétera. Entonces, la doctrina de seguridad nacional, en virtud de la cual se crea este Consejo de Seguridad Nacional que trata de enemigo interno, pero resulta que ahora para el ministro el sentido original del COSENA era frente a amenazas externas. Entonces, la verdad es que estoy ahí un poquito confundido.
todo caso, más allá de las circunstancias, de hecho, si existe o no esta doctrina, si fue elaborada, no sé, por algún imperialismo yanqui y todo eso, el tema de que el país está amenazado por enemigos internos, la evidencia nos ha demostrado con creces. Hoy el país está más amenazado casi por enemigos internos que por externos. A veces se confunden, pero hoy tenemos enemigos internos peligrosísimos, casi más peligrosos que alguna potencia que amenace con invadirnos. De tal manera que a mí me gustaría que el ministro aclarara ese tema, porque la verdad, ministro, no sé, yo entendí mal, pero vi una contradicción clara en sus dos exposiciones. Gracias, presidente. Gracias, diputado Benavente. Diputada Javiera Morales, le ofrezco la palabra. Quien además presentó una indicación. Sí. Que quiero señalar que a mí en lo personal me gusta la indicación, que usted la puede explicar, pero está fuera de la idea de matriz de la discusión del proyecto, por la misma razón que dejamos fuera la indicación del diputado Leonardo Soto, porque lo que estamos discutiendo hoy día es los integrantes, la modificación de los integrantes del COSENA, la incorporación. Reitero, yo creo que la discusión que usted propone en esta indicación, que tiene que ver a propósito de la seguridad interna y externa, yo creo que todos la compartimos y yo estoy de acuerdo, pero evidentemente requiere un debate mucho más amplio. Gracias, Diputada presidente. Sí, a ver, yo creo que estamos dando un lindo debate. Sí. Y por lo tanto, más allá de que pueda ser declarado inadmisible o la indicación del diputado Soto, creo que sería interesante que evaluáramos la forma de que si estamos viendo acá una oportunidad para perfeccionar este órgano, busquemos la fórmula, quizás darnos un tiempo para presentar el proyecto de ley, fusionarlo y lograr tener el debate que esto corresponde. Primero, me gustaría señalar que de acá el debate queda claro que este órgano requiere modificaciones. Primero, porque es una verdad histórica, por su intermedio presidente, el diputado Benavente, de que el concepto de seguridad nacional nace en la Constitución y viene heredado de la Escuela de las Américas de Panamá. Eso es una verdad histórica que está acreditado fehacientemente por la historia y por los constitucionalistas de nuestro país. Así que a mí me parece una buena oportunidad para reemplazar la seguridad nacional y hacerlo así más coincidente con el resto de nuestra normativa por el nombre de seguridad interna y externa. Y así también le podríamos dar flexibilidad a este órgano, para que el propio presidente pueda determinar para qué causal lo está convocando. Y en ese mismo ánimo de flexibilidad, creo que me parece muy bien que pudiésemos agregar distintos miembros, pero que sea facultativo el presidente si los invita o no. Porque así le otorgamos flexibilidad a este órgano para enfrentarse a los desafíos que acá en todas nuestras intervenciones hemos sido bastante conscientes que son nuevos, que nuestro país muchas veces no está preparado y que necesita tener una institucionalidad que pueda flexibilizar o pueda enfrentar esos nuevos desafíos de manera más flexible. Tener un listado tan determinado de quiénes tienen que ir a este órgano, considerando además que después eso afecta el quórum de por cuándo se toman las decisiones, no es algo baladí. No es algo baladí. Así que, al menos en mi opinión, yo creo que podríamos generar una fórmula para enfrentar este debate de manera más integral, es lo que está pidiendo también el Ejecutivo, hacer estas modificaciones que proponen las distintas indicaciones que hoy día son declaradas inadmisibles, darnos un plazo para presentar un proyecto y fusionarlo, y actualizar este Consejo para los desafíos que tenemos ahora, porque así como lo estoy viendo, es anacrónico. Es un consejo, una normativa que es anacrónica y que tenemos que actualizar. Eso, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada Morales. Yo quisiera, yo creo que lo que ha planteado el señor ministro es interesante, porque efectivamente abre un debate. Nosotros algo de esto tuvimos en la sesión pasada, pero evidentemente aquí este proyecto estamos convocados no para discutir cuáles son las funciones del COSENA. No estamos convocados para discutir qué institución queremos para el futuro respecto como órgano asesor del presidente de la República en materia de seguridad nacional. Estamos discutiendo respecto de la integración. Ahora, yo hago el ejercicio que dice el señor ministro, que es interesante. Cierro los ojos, como dijo, y digo, bueno, soy presidente de la República y necesito organizaciones, entidades del Estado que me asesoren en materias de seguridad, porque acá dice, habrá un Consejo de Seguridad Nacional
encargado de asesorar al presidente de la República en las materias vinculadas a la seguridad nacional. Ahora, yo entiendo que esas vinculadas a la seguridad nacional son internas y externas, por lo que ha quedado bastante claro en esta discusión, porque el ministro dijo algo, lo que pasa es que el ministro dijo algo, diputado Soto dijo algo, les pido solamente un minuto de atención. El ministro dijo algo que es importante, dijo inmediatamente es convocar a los militares respecto a la visión tradicional. Claro, si nos vamos a la visión tradicional del COSENA, nos tenemos que repetir el año 80, en fin, pero no estamos en ese contexto. Hoy día estamos en otra realidad. Estamos en una realidad donde el Consejo de Seguridad ha sido convocado por presidentes en democracia, en donde ya la tesis original respecto de la guerra formal es poco probable, ¿ya? Por lo tanto, hoy día, pero incluso considerémosla, ¿quiénes manejan inteligencia? La diputada Giles decía, si yo soy presidente de la República, ¿quiénes son los que manejan la inteligencia? El Contralor General de la República, que está incluido dentro de este comité, de esta comisión asesora. No, o sea, yo prefiero que esté la Policía de Investigaciones, prefiero que esté el Ministerio Público, porque el Ministerio Público no solamente tiene información, sino bien no tiene jurisprudencia fuera del país, tiene información respecto de lo que pasa con organizaciones del exterior en relación con nuestro país. Entonces, yo encuentro que tiene mucho sentido la presencia de la Fiscalía del Ministerio Público, porque además ha quedado demostrado por los ejemplos que decíamos respecto del teniente Ojeda, que la propia Fiscalía dijo, esto está operado desde Venezuela. Nuestra Fiscalía, o sea, tiene antecedentes respecto de situaciones que ocurren fuera del país, pero como amenaza a la seguridad nacional, porque están vinculadas con el Tren de Aragua. Esos son los delitos de hoy. Y lo respecto al tema de Hezbollah, que se dijo respecto a los vínculos, lo dijo la Fiscalía. O sea, o está la Fiscalía hoy día en la investigación. ¿Y para qué hablar de la PDI y su rol respecto... o sea, la PDI tiene funciones de inteligencia, de contrainteligencia, de control migratorio. Entonces, evidentemente, ambas instituciones tienen mucha más pertinencia de estar en el COSENA, estoy dando mi opinión, incluso más que la Contraloría General de la República. Y además responde a esa lógica que decía el señor ministro, respecto de que además estamos incorporando más civiles. O sea, lo estamos haciendo un órgano mucho más democrático, pero respondiendo a la nueva amenaza que hoy día tiene el país. Ahora, yo reitero, estamos hablando respecto de la funcionalidad y cuál es la función de este órgano. Pero bueno, nosotros podemos hoy día hacer esta modificación y esperamos que el presidente Boric nos mande una propuesta de fondo respecto de qué organismo que asesore al presidente de la República, moderno, distinto, que reemplaza al COSENA, que podría ser, y bueno, estamos disponibles, señor ministro, a dar esa discusión en esta comisión y lo ponemos evidentemente con la prioridad y la urgencia que usted, el Ejecutivo, lo determine. Bien, sí, diputado Leiva y vamos tomando resolución. Presidente, en mi opinión, mire, independiente que los estados de excepción constitucional están vigentes desde el año 1833, la Constitución del 33, el 74, pero recién toman la vertiente de control de orden público del 25, algunos a partir de la Constitución del 80, es una institución permanente en nuestra historia constitucional reciente y tiene por objeto que las Fuerzas Armadas se hagan cargo de materias de orden público. Es más, con la modificación constitucional, la 21, la 22, respecto de infraestructura crítica, se le entrega además resguardo de infraestructura crítica a las Fuerzas Armadas y eso está vigente por un decreto con fuerza de ley en la macrozona norte. Entonces, es una realidad que conforme a las nuevas necesidades, las Fuerzas Armadas adoptan un resguardo del orden público interno que no es naturalmente consustancial a su formación, y eso es una realidad. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer, en mi opinión, presidente, es justamente adecuar el marco constitucional a la realidad. Bien lo planteaba por su intermedio el diputado Soto, las veces que se convocó al Consejo de Seguridad Nacional eran siempre en casos de amenaza externa. Hubo 12 instancias, o modificación limítrofe, hubo 12 instancias. En octubre, en el caso del presidente Sebastián Piñera, que recibía con temas internos,
y después el presidente Boric a propósito de la crisis de seguridad. Entonces, lo que yo quiero plantear es que al hacerse cargo de esa realidad hay que entregar en un régimen presidencial una adecuada ductilidad para la convocatoria, porque si usted me pregunta mi opinión personal, yo no soy ministro de Estado, soy parlamentario, o sea, yo no necesito, presidente, llamar a un subordinado para que me asesore, porque los comandantes en jefe siempre están subordinados al presidente, no los necesito. Hay un órgano autónomo constitucional que por una razón histórica está, que es la Contraloría General de la República, pero yo no necesito llamar al director de la PDI para que me asesore. Él es mi subordinado y tiene la obligación de asesorarme y constitucionalmente así lo establece nuestro marco constitucional. Aquí se quiere entregar una señal. Y ese ejercicio lo realiza pura y libremente el presidente de la República, no tiene ninguna obligación de convocarlo. Entonces, lo que queremos es que esta institución se utilice. Yo discrepo ahí porque que nos abre los ojos de esta perfección constitucional, en mi opinión también, de convocar a aquellos que estén en el texto constitucional y no a aquellos que no lo estén, por ser materia de derecho público, fue el propio diputado Benavente, yo coincido con él. Tenemos que entregarle herramientas al presidente de la República para que él, solo él, porque es una atribución exclusiva, pueda convocar y darle la ductilidad, porque en mi entender esta es una clara señal política y punto. Una clara señal política con P mayúscula, digamos, a la ciudadanía, del interés que tiene el gobierno, pero termino, yo no necesito llamar a mis asesores y a mis subordinados a una reunión para que me digan su parecer o para que trabajen los aparatos de inteligencia del Estado. Son señales. Entonces, permitir en el inciso segundo, creo yo, la incorporación tanto de la Policía de Investigaciones como el Ministerio Público, creo que es algo adecuado, incluso modificando no solo estar presente, sino que poder participar de aquello. Y cualquier otra alternativa que vaya en ese sentido, obviamente la vamos a apoyar. Gracias, presidente. Sí. Le ofrezco la palabra al señor ministro. Sí, ¿Usted yo quiere quisiera- hacer el debate? ¿Le puedo decir brevemente? Sí, si me permite, señor ministro. Sí, adelante. Usted tiene preferente, pero... Sí, muy breve. Yo creo que ya esto ha excedido cualquier tiempo posible. Me parece además que no quisiera pensar, porque somos todos adultos, gente grande, que hay una estrategia de intentar alargar hasta el cierre de la sesión las alocuciones de ministros y parlamentarios para evitar la votación. Pero como nunca se sabe, señor presidente, yo le pediría el cierre del debate y además que prorrogue, llegado el caso, si es que se alargaran las intervenciones subsecuentes, para que efectivamente el objeto de esta sesión, que es la votación, se produzca. Bien, muchas gracias. Si les parece, cierra el debate. Señor ministro. Sí, a ver, no ningún ánimo en absoluto que tenga que ver con lo que se ha mencionado reciente. Y solo quisiera señalar que el presidente no ha desnaturalizado nunca la función que cumplan distintas instituciones de la República en materia de seguridad, porque en nuestro ordenamiento jurídico vigente existen los estados de excepción constitucionales. De hecho, se aplica uno en las provincias de Arauco y Biobío y otro en la región, y en la región de la Araucanía, que está vigente, y hubo una reforma constitucional para la protección de la infraestructura crítica, que está pendiente una ley, y también para el despliegue de los militares en la frontera norte, que ha sido una política bastante exitosa para controlar la migración irregular. Y por tanto, eso está dentro de nuestro ordenamiento jurídico. Y de hecho, las reglas del uso de la fuerza hoy día existen en nuestro ordenamiento jurídico. Lo que pasa es que tienen rango reglamentario y se planteó que debieran tener rango legal para que fueran consideradas por los jueces al momento de que se genera algún tipo de controversia que fuera sometido a decisión de la justicia. Ese es el sentido básico, así que en el sentido se ha actuado siempre en el marco de nuestro ordenamiento jurídico. Lo segundo, me parece que no es que el debate de quiénes componen el Consejo de Seguridad Nacional y cuáles son las funciones del Consejo Nacional no son dos temas que estén separados, están íntimamente ligados. Y uno decide quién compone un órgano sobre la base de para qué existe ese órgano. Entonces, si efectivamente se decide ampliar, que es una decisión soberana que puede tomar obviamente esta comisión y puede tomar la sala con los integrantes nuevos, se cambia la naturaleza del Consejo de Seguridad Nacional hoy día vigente. Obviamente eso es legítimo. Pero eso significa que este Consejo de Seguridad Nacional no va a ser convocado, por ejemplo, en el futuro, para temas de amenaza externa, porque la composición va a ser distinta de lo que se requiere para tratar esos temas.
Por eso yo dije, primero pongamos de acuerdo para qué queremos el COSENA y después veamos quiénes lo componen. Y por eso dije, si es necesario tener una herramienta que tenga grados de flexibilidad para abordar distintos tipos de desafíos que existen en materia de seguridad nacional, a propósito de lo que debemos enfrentar en materia de crimen organizado y narcotráfico, bueno, establezcamos una institucionalidad que tenga esa capacidad. Porque es evidente que con esta nueva composición, el día de mañana, el presidente no va a tratar un desafío de seguridad nacional de carácter externo en este órgano, porque los integrantes tienen una connotación distinta. Esa fue la reflexión. Más que votemos al tiro, la iniciativa es buena o mala, y la reflexión que yo tuve al principio, usted le cuesta, presidente, es debatamos sobre cuál es el sentido que tiene este órgano, para qué fue constituido, es una referencia histórica, y qué sentido que tiene hoy día y eventualmente para proyectarse en el futuro. Y como efectivamente esas son normas que permanecen mucho tiempo, hay que ver el día de mañana para qué va a ser necesario, no solo sobre la base de la coyuntura. Por eso el presidente lo ha utilizado para abordar un desafío concreto en materia de seguridad y decidió convocar adicionalmente a otras instituciones para que participaran de ese debate. Pero si eso constituye una obligación, por ejemplo, respecto del Ministerio Público, la pregunta es, ¿se van a tratar temas vinculados a amenazas externas de la seguridad nacional en el Consejo de Seguridad Nacional? Lo más probable es que se diga, ¿sabe qué? Vamos a tener una reunión distinta porque por su naturaleza cambió el sentido del órgano. Y esa es la reflexión que yo planteé que era necesario realizar antes de determinar cuáles eran sus integrantes. Eso nada más, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias al señor ministro, secretario general de la Presidencia, además por darnos a conocer la opinión del Ejecutivo en esta materia. Vamos a someter a votación entonces, conforme al acuerdo que tenemos en esta comisión, de votar en general y en particular el proyecto que modifica la Carta Fundamental, inició moción para incorporar al Fiscal Nacional del Ministerio Público y al Director General de la Policía de Investigaciones como miembros permanentes del Consejo de Seguridad. Señor secretario, en votación. También, tal cual como se indicó en la cuenta, están los pareos del diputado Longton, profesor Castro, Flores y por Rey. Sí, ¿son reemplazo? Reemplazo. Y hay un pareo entre el diputado Ilavaca y el diputado Benavente. Sí. Acordado. Sí. Flores, entonces, usted. Bien, vamos a sometemos entonces votación. En general primero, votamos en general. Sí, gracias señor presidente. Como usted lo ha dispuesto, la votación en general del proyecto. Don Jorge Alessandri. A favor. A favor, don Hugo Rey. Don Hugo Rey. Silencio. Perdón, no lo escuché. Al final. Doña Pamela Giles, en general. Total, bajo la consigna, a la Policía de Investigaciones no la saca nadie, a favor. Gracias, diputada. Don Raúl Leiva, a favor, don Raúl. Don José Miguel Castro, a favor. Doña Javiera Morales. Abstención. Abstención, doña Javiera. Doña Maite Orsini, abstención también. Don Luis Sánchez. Como siempre, muy a favor. A favor, don Luis Sánchez. Don Leonardo Soto. Abstención. Abstención, don Leonardo. Teníamos pendiente a don Hugo Rey. A favor. A favor, don Hugo Rey. Y señor presidente. A favor. A favor, señor presidente. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, ¿estamos bien? 7, 0, 3, señor presidente. 7 votos a favor, 0 en contra, 3 abstenciones. Bien, se aprueba entonces en general. Ahora vamos a votar en particular. Sí, gracias. Vamos a ver si les parece, estimados colegas. Espero en silencio, por favor, un segundo. Reiterar, estimados colegas, ¿votamos el original primero? Sí, tenemos que votar. O sea, lo que pasa es que acá hay cierto un proyecto que modifica básicamente el inciso primero, ¿no? Y nada más. Y este otro modifica el inciso segundo. Sí. Entonces, lo que correspondería es votar el inciso segundo. Si se aprueba, se cae el proyecto, va a ser incompatible con
porque no puede estar, digamos. No, mire, vamos a votar, si le parece, el proyecto original. Sí, pero si se aprueba el proyecto original, se caen las indicaciones. O hagámosla al revés, si quiere. No lo hagamos al revés, presidente. Sí, mejor al revés, presidente. ¿Ah? Mejor al revés, sí, porque se vota la norma con las modificaciones que Al se han revés, que presentado. las indicaciones primero. Claro, indicaciones Ya, primero. bueno, sí. Bueno, mire, vamos a sugerir lo siguiente. Antes de la votación en particular, si usted me permite, presidente, Sí. con el ánimo que siempre nos ha movido en esta comisión de generar consensos, lo que le quiero proponer es lo siguiente, es que, atendido lo planteado por el gobierno en orden a la ductibilidad de las funciones, y que claramente es un organismo constitucional autónomo que muchas veces en temas externos el Ministerio Público no tiene cabida, es que podamos incorporar a la Policía de Investigaciones en el inciso primero de manera permanente e incorporar, para entregarle esa facultad al Presidente de la República, de convocar, cuando él lo estime del caso pertinente, para que pueda participar en el COSENA, al Ministerio Público en tanto órgano autónomo, en el inciso segundo. Creo que puede ser una forma de generar un acuerdo, que aprobemos una reforma constitucional. Uy. No, eso no se ha presentado. Si la presenta. Sí. Sí, mire, yo ¿saben qué? Por lo que significa, mire, vamos a hacer una cosa. En primer lugar, vamos a informar, para que quede muy claro para la Secretaría, que se declaró inadmisible la indicación propuesta por el diputado Leonardo Soto, que tiene mucho sentido, pero entendido está fuera de la idea matriz de la discusión del proyecto. Lo mismo respecto de la indicación de la diputada Javiera Morales, ya que va a ser seguramente parte de la discusión que vamos a hacer cuando el gobierno presente cuáles son las definiciones y objetivos del COSENA. El diputado Leiva ha presentado, silencio por favor, el diputado Leiva ha presentado una indicación que incluye una incorporación en el inciso segundo del artículo 108 a la Policía de Investigaciones, y entonces esta indicación ya no va. No, presidente. Perfecto. Incorporar a continuación el inciso primero. Esta la retira. Pero hay varios que están firmando ahí. Sí, pero todos la retiran, ¿cierto? Ya. Sí. Todos los presentes la retiran. Entonces, hoy día solamente... No, vamos al original. Mire, yo voy a proponer el original. Sí, diputado Alessandri. El fiscal nacional es autónomo. ¿Qué pasa cuando el presidente de la República cita al COSENA con el fiscal nacional y el fiscal nacional, otro o otra, le dice no voy? ¿Qué pasa ahí? Se ve feo, ¿no? No es subordinado. Pues. No es subordinado. ¿Se ve feo Valencia? Bueno, transmitámosle eso al fiscal nacional. Por eso es importante dejarlo en el segundo y no en el primero. Bueno, ¿Qué pasaría en ese caso? Pero y el Contralor tampoco. Está la misma figura. Y además yo quiero decir una cosa, acá el fiscal nacional estuvo en la comisión anterior y el fiscal nacional manifestó su total y absoluto acuerdo para que la Fiscalía Nacional participe del COSENA. Por eso yo soy absolutamente partidario del texto original como está la propuesta presentada. Ahora, lo que ha planteado el diputado Leiva, que tiene el legítimo derecho de hacerlo, presentar una indicación, la vamos a someter a votación y de ahí vamos a someter a votación el texto original. Presidente, ¿me permite? Sí, diputada Pamela Giles. ¿Su indicación, diputado? Porque vamos a tomar en votación. Presidente, yo creo que, si me permite el Ejecutivo y los demás parlamentarios... Les pido, por favor, silencio en la sala. O sea, si el ministro no tiene interés de escuchar lo que tengo que decir, no sé, ¿para qué están acá? No es la forma de operar. Diputada Giles tiene la palabra. Ya, yo quiero decirle, presidente, que, bueno, yo soy una pobre anciana ya bastante deteriorada y con problemas graves de salud, sin, por supuesto, ninguna influencia ni aquí ni en ninguna parte. Sin embargo, tengo que decir que me sorprende, nuevamente me resorprende esta propuesta que ha hecho el diputado Leiva, que tengo que suponer que viene del diputado Leiva, pero que adivino que coincide con el pensamiento del ministro Elizalde.
A mí me parece que lo que señala voy a decirlo así, lo que señala el ministro Elizalde por voz del diputado Leiva por su intermedio, genera... Sí, les pido por favor que cuidemos nuestras intervenciones en alusión a los colegas parlamentarios. Le pido por favor, diputada. Hasta ahí quedó, presidente. Vamos a someter a votación, gracias diputada. Por favor, su indicación. Vamos a someter a votación la indicación del diputado Leiva. Si se rechaza la indicación de los términos que ya todos conocen, vamos a votar el texto original. Presidente, solo para explicarla, 30 segundos. Es que ya la explicó. Pero diputado. tiene por objeto, presidente, además, Es que que era ya- lo que le es que planteaba, ya- solo es en que- un principio, presidente, 5 segundos, Ya se- presidente, ya que se la sala señaló. requiere 89 votos. Sí, Por eso lo es sé. importante generar Todos consenso. todos sabemos que se requieren 4/7. Todos lo sabemos. La otra que ampliar esto podrá estar presente, pero podrán participar. Debería estar juntas con No, es que ya no. Bueno, Podrán participar. bien. Ya, estas dos. En votación entonces, la propuesta, la indicación del diputado Leiva. Por favor, les pido silencio. Vamos a poner en votación la propuesta del diputado Leiva que, Esto va en inciso primero. Sí, no. que modifica el inciso primero para agregar Policía de Investigaciones y no a la Fiscalía Nacional. Y en el segundo a la Fiscalía. Bien, en votación la indicación del diputado Leiva. Como está la respuesta, señor presidente, en votación, la indicación presentada por el diputado señor Leiva, usted lo ha señalado, incide, ¿cierto?, en agregar el inciso primero a Policía de Investigaciones y el inciso segundo a la Fiscalía del Ministerio Público. Don Jorge Alessandri. En contra. En contra. Don Hugo Rey. Abstención. Doña Pamela Giles. En contra. En contra. Don Raúl Leiva. A favor. Señor Castro. Señor Castro. Abstención, señor Castro. Doña Javiera Morales. A favor, doña Javiera. Doña Maite Orsini. A favor también. Don Luis Sánchez. En contra. En contra de don Luis Sánchez. Señor presidente. En contra, señor presidente. Don Patricio, ¿no me va a tomar el voto? Don Leonardo Soto. Sí, falta don Leonardo Soto. A favor. Don Leonardo Soto. Ya. Tenemos 4 a favor. 4 en contra. 4 a favor, 4 en contra y 2 abstenciones. 4, 4, 2. Señor presidente, 4 votos a favor, 4 en contra, 2 abstenciones, rechazado. Bien, se rechaza entonces la indicación del diputado Leiva. Ahora vamos a someter a votación el texto original del proyecto. Yo quiero señalar que los diputados mocionantes, colegas, les pido, los diputados mocionantes de este proyecto son la diputada Giovanna Humada, Erika Olivera, Víctor Pino, Marlene Pérez, Catalina Pérez, Joana Pérez, Zafirio, Héctor Ulloa. Por lo tanto, es un proyecto bastante transversal. Quiero señalar eso a propósito de los mocionantes. Desde el Frente Amplio hasta la Unión Demócrata Independiente. En votación, entonces, en particular, este proyecto de modificación de artículo único, ¿no? Sí, exactamente, señor presidente. En votación el artículo único del proyecto en su versión original. Don Jorge Alessandri, el texto original. A favor. Don Hugo Rey, el texto original. A favor, don Hugo Rey. Doña Pamela Giles. A favor, muy a favor, bajo el lema a la Policía de Investigaciones, no la saca nadie. Don Raúl Leiva. Abstención. El diputado señor Castro. A favor, señor Castro. Doña Javiera Morales. Abstención. Doña Maite Orsini. Abstención. Don Luis Sánchez. A favor. A favor.
Don Leonardo Soto. Yo creo que esta indicación o este proyecto fortalece el Consejo de Seguridad Nacional y lo desnaturaliza al mismo tiempo, porque no le va a permitir funcionar, por ejemplo, para varios objetivos que tiene el COSENA. Uno de esos objetivos, por ejemplo, es ser consultado en caso de guerra exterior. Y evidentemente la incorporación del fiscal nacional, que tiene que ver con temas judiciales internos, no guarda ninguna relación con las temáticas y discusiones de seguridad, de inteligencia, contrainteligencia que tienen que ver con la guerra exterior. Y yo creo que con un afán nostálgico de volver a los peores tiempos del COSENA, ustedes están desnaturalizando una organización, una institución que podría ser mejorada. Es la fijación de volver al pasado con la justicia militar, con el COSENA, con la liberación de los genocidas de Punta Peuco, lo que está en la mesa. Y yo por eso voto en contra. Don Leonardo Soto, en contra. Señor presidente. Sí, mire, yo quiero en primer lugar manifestar, si me lo permite la sala, señalar la importancia de este proyecto. Colegas, yo creo que a diferencia de lo que ha señalado el diputado Soto, yo creo que este proyecto es muy importante. Efectivamente coincido que fortalece al COSENA. Además, responde a una propuesta bastante transversal. Yo reitero eso. Diputados del Frente Amplio hasta la Unión Demócrata Independiente han patrocinado, han firmado este proyecto. Por lo tanto, yo creo que acá no hay una mirada de pasado, sino que es una mirada de futuro respecto de las nuevas amenazas a la seguridad nacional que hoy día tiene el país. Y creo que se ha generado un debate bien interesante, que yo creo que el gobierno tiene que recoger también, para que se presente una propuesta, si así le parece al presidente de la República, de presentar una reforma que defina además cuáles son los objetivos de esta institución, de este Consejo Nacional de Seguridad, que pueda ser mejorado, nutrido en otra discusión. Yo voto a favor. A favor, señor presidente. La propuesta registra 1, 2, 3, 4, 5, 6 votos a favor, 1 voto en contra, 3 abstenciones. 6, 1, 3. Bien, se aprueba entonces este proyecto. Vamos a definir al diputado informante. Correspondería, señor presidente, bueno, aplicamos ahora el orden alfabético, a menos que la comisión tuviese alguien... No. Yo propongo a uno de los mocionantes del proyecto, sería bueno, propongo al presidente, a Miguel Ángel. Sí, tiene que ser un integrante de la comisión. Pero yo informé la vez pasada. Sí, vamos en orden. Sí. Vamos en lista, sí. Sí. Sí, no, sí, eso estoy proponiendo. Por orden alfabético le correspondería a don Jorge Alessandri. Don Jorge sería entonces. Muy bien, muchas gracias.